Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión, en una nueva semana, aquí en Criterios en este 27 de enero. Como siempre, es un gusto, es un placer que usted nos pueda estar acompañando para poder abordar esos temas importantes de la nación. Y es que algo que no podemos dejar de lado es lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en los últimos días con el Instituto de Desarrollo de la Mujer, es decir, con ISDEMU, porque nos hemos dado cuenta que el personal, parte del personal ha sido despedido y el personal restante está sufriendo acoso. Entonces, parte de verificar lo que está sucediendo es saber cuál es el objetivo de, como se dice por ahí, estar desmantelando esta institución tan importante. Bueno, para ello tenemos en el estudio a las representantes de la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Bueno, en primer lugar, la secretaria de Formación, Catherine Escobar. ¿Qué tal, Catherine? Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto para mí estar en este momento con usted y tener la oportunidad de presentar e informar, ¿verdad?, de las situaciones que estamos viviendo en este momento a través de ISDEMU. Lamentable, por cierto, ¿verdad?, todo lo que hemos vivido, lo que vivimos en los últimos meses de lo que era el 2024, al no tener una información clara de lo que iba a suceder, aunque ya de alguna manera nosotros lo sentíamos y lo mirábamos como lo presentíamos. En base a eso nos estábamos preparando un poco a cómo llevar toda esta situación e informarle a las afiliadas, cosa que se nos hizo imposible al no tener una información directa, ¿verdad? Y precisamente para ampliar todo ese tema, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y es que también le queremos dar la bienvenida a la secretaria general, Sonia Viñerta. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado que nos acompañe. Igualmente, muchas gracias por esta oportunidad de seguir alzando la voz por la justicia laboral, porque es eso lo que nos mueve en realidad. Sí, como dice la compañera Catherine, lamentamos, ¿verdad?, que pese a que hicimos consultas formales de cuál era la decisión que se iba a tomar, nunca recibimos respuesta por parte de la presidenta, que es la máxima autoridad administrativa de la institución, y entonces no nos quedó más que decirle a la gente que se preparara, porque lo más probable es que venían los despidos. Lo que no nos imaginábamos era que despidieran a compañeras con discapacidad, despidieran a compañeras con enfermedades, despidieran a compañeras, ¿verdad?, de la diversidad sexual, porque son grupos que ya la normativa, tanto nacional como internacional, dice, mandata, ¿verdad?, que son grupos de personas a las que hay que darles protección, no lanzarlas a la calle y desprotegerlas, pero eso ha sucedido en el instituto. Bueno, y precisamente vamos a desarrollar cada uno de esos puntos, pero primero es necesario iniciar con la situación de cuándo comenzó este problema, cómo detectaron que ISDEMU estaba en la mira del desmantelamiento de las instituciones. Por favor, Catherine Escobar. Bueno, nosotras desde el momento en el que no nos daba audiencia la presidenta de ISDEMU, a partir del momento en el que ella fue nombrada con el cargo de presidencia, no nos tomó ya con audiencias como para estar informadas. Cuando todavía era directora, era totalmente diferente la actitud de ella hacia nosotras. Yo comencé hace un año a ser parte de la junta directiva sindical y las compañeras me expresaban toda la apertura que ella tenía, ¿verdad? Y lo noté cuando nos presentábamos con ella, nos reuníamos y había una comunicación bastante, por decirlo así, hasta afectiva. Pero cuando ella la nombran como presidenta,
ya se negó a darnos audiencia y a tener como una información clara de lo que podría llegar a suceder o cómo se iba a los criterios que se iban a tener en cuestiones de despidos o situaciones que ya se veían venir a través de otras instituciones, ¿verdad? Las cuales se negaron y el silencio fue tan para nosotras como de correr riesgo y de mantenernos en zozobra y en una situación bastante delicada que cuando nosotras dábamos preguntaban las sindicalizadas de qué pasaba o qué podía pasar, sí. Al decirles esto siempre lo manejaban como que eran rumores. Entonces, tanto como asesores de ella, como ella en reuniones incluso de jefaturas, ellas manejaban al llegar a los centros de atención especializada, antes centros de Ciudad Mujer, manejaban que no hicieran caso a los rumores que se escuchaban, ¿verdad? Rumores que al final, el 23 de diciembre, se convirtieron en una realidad dolorosa para muchas personas, como la compañera. Pero no había que hacerles caso. Sí. Ajá, o sea, había que mantenerse como ese es un rumor y no hagan caso a rumores y cosas que no van a suceder. Cuando esto sucedió fue tan fuerte y delicado ver a estas compañeras con discapacidad. Tengo una compañera que iniciamos desde el 2011 en Ciudad Mujer. Y, casi 14 años. Sí, y ella con una discapacidad bastante delicada, una mujer muy profesional en su trabajo, es psicóloga. Y a la hora de que la llaman, que llegaron las personas que nos estaban llamando, a las personas despedidas, ella se le vio el dolor que sintió, porque creo que por su discapacidad jamás se imaginó. Incluso la gran mayoría, yo nunca me imaginé, yo por ser sindicalizada ya sentía como que va a suceder conmigo, incluso lo mencionaban varias. Quien se va a ir es Catherine porque está metido en el sindicato. Y como siempre se menciona que los sindicatos y las personas que defendemos los derechos de la población, de personas de la clase trabajadora o cualquier situación que defendemos basadas en los derechos humanos, estamos en contra del gobierno, cosa que no es cierta. Estamos en contra de todas las cosas que no están correctas, ¿verdad? De cualquier manera, el sindicato no nació en el 2019, no nació en el 2024. No es una situación de ir en contra de esta administración, sino que ustedes siempre, desde su creación, han defendido los derechos de la mujer. Es correcto, como defensoras de derechos humanos, yo como siempre menciono, soy defensora de derechos humanos desde que tengo uso de razón, desde que comencé mi transición, que estábamos en guerra. Sí. Y a pesar de todo no existían derechos humanos en este país, pero yo defendía mis derechos como persona, como ciudadana, y era basado en todos los atropellos y todo lo que se vivió siempre y la discriminación, ¿verdad? Totalmente. Cuando inició en el trabajo sindical y más formar parte de la junta directiva, me refuerzo como un poquito más de conocimiento de lo que era defender a la clase trabajadora, aunque ya lo hacía de alguna manera basada en injusticias o en cosas que se daban mías o de otras compañeras, pero ya con leyes, ¿verdad? Sí, claro. Y cosas que con las compañeras, con la secretaria aquí, Sonia, que es una mujer súper inteligente y con mucho conocimiento de todo lo que ella ha hecho por la clase trabajadora, eso nos llevó a tener como ya más, un poquito más de poder, como de conocimiento. Cuando, para decir algo, que en el 2022 toda la gente que venía de Ciudad Mujer, que en ese momento se nombraba así, pasó a ser parte del ISDEM. Por eso es que Catherine habla en ese sentido, ¿verdad? Sí. Cuando ya nos conocimos, prácticamente pues ella toma la decisión de afiliarse y luego de aceptar un cargo en una junta directiva, ¿verdad? Y por eso la gente dice, ¿y usted dónde? Alguna gente confundida, malintencionada, ¿y ustedes dónde estaban antes? Siempre hemos luchado. Y para las personas que quieran corroborar, pongan mi nombre, pongan ustedes demo y ahí van a ver el historial que nosotros traemos de lucha. Porque lastimosamente hay una característica, los sindicatos siempre son intentos de aplastamiento, de aniquilamiento, de desaparición, de vulneración. ¿Por qué? Porque ninguna patronal quiere tener sindicato, porque eso es lo que le da fuerza a la clase trabajadora.
para defenderse, ¿verdad? Entonces nosotras siempre hemos luchado y esa fue una de las motivaciones de las compañeras que se pasaron de Ciudad Mujer a afiliarse, ¿verdad? Y llama la atención que la mayoría de personas despedidas son gente del sindicato, gente antigua y gente de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad. Entonces es una vulneración, una violación a muchas leyes, a muchos tratados, convenios y al marco normativo internacional de protección de los derechos de las mujeres, incluso separando un poco el sindicalismo. Por ser mujeres, hay normativas propias específicas para proteger a ciertos grupos de mujeres que nos mandatan las leyes, ¿verdad? Aquí están estas dos leyes que se han vulnerado, las leyes nacionales, Sí. no digamos las normativas internacionales. Bueno, y para poder ampliar sobre este suceso, primero nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos en Criterios. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y es que siempre hablando en torno del desmantelamiento de ISDEM. A ver, algo que se nos dijo en el primer bloque, mire, a nosotros nos decían tranquilas, ¿sí? No va a pasar nada, son rumores, es más, no haga caso. O como alguien decía por ahí, mire, cierre los ojos. Son rumores de la oposición. Pero para hacer rumores que se convirtieran en despidos, fueron demasiado reales. Una pesadilla para personas que incluso se nos ha comentado que tenían o tienen discapacidad. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Es cierto que casi la mitad del personal ha sido despedido. Siquiera se les ha indemnizado. Por favor, Sonia Viña. Gracias. Un poco retomando el comentario anterior, yo hice la consulta y literal, la respuesta que se me dio por el asesor jurídico, que eran rumores de personas malintencionadas. Entonces, ¿qué hice? Decidimos presentar un escrito formal como junta directiva, haciendo las consultas y la fundamentación y pidiéndole que hiciera gestiones a alto nivel político, porque tiene todo un marco normativo para justificarlo, ¿verdad? Y otra serie de fundamentaciones y peticiones que se hicieron y nunca recibimos respuesta. Eso fue el 27 de septiembre, llegamos al 12 de diciembre con la quinta carta, ¿verdad? Diciéndole urgía, porque el 12 de diciembre necesitábamos nosotros saber que en realidad si eso iba a ser posible o no, ¿verdad? Nunca respuesta. Y nos cae el 23, ¿verdad? Nos cae el 23 de diciembre, esperando el último día prácticamente de trabajo. ¿Por qué justo en esta etapa antes de entrar a la Nochebuena, a Navidad? Nosotros siempre hemos creído, porque es una práctica casi de muchas instituciones, incluso el ISDEM mismo siempre ha hecho ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Para despedir, para notificar, para sancionar, etc. Entonces creemos que es un tema también de un impacto psicológico que a la gente la deja paralizada para no hacer, ¿verdad? Para no hacer mayor cosa. Y fue terrible, ahí hubo llanto, ¿verdad? Desesperación. Bueno, en algunas oficinas me cuentan que hubo gente que casi estuvo a punto de desmayarse porque no se, porque no se consideraba y la forma en que llegaron. Es interesante, ¿verdad? Que en San Salvador llegaron los dos asesores jurídicos, la jefa de talento inhumano y un abogado contratado prepotente que ni siquiera quiso dar el nombre, dijo que no importaba, que no bastaba, solo que supiéramos que él era el abogado, pero externo, no era de la institución. ¿Quién era? Saber, de seguro contratado, de cherada, amigos, a ver. Incluso podría no haber sido abogado. Pues sí, también, ¿verdad? Entonces, pero en las oficinas departamentales llegaron y a los centros, ¿verdad? Llegaron jefaturas, se distribuyeron por grupos, llegaron de manera, muchas de ellas de forma burlona, prepotente, ¿verdad?
nada cálido, ¿verdad? Que bueno, no sé si sirve en realidad la calidez en ese momento, pero es una notificación que careció de mucha sensibilidad en muchos casos, ¿verdad? Y entonces en total tenemos un recuento de 104 personas despedidas, que a ese momento se puede decir que son casi la mitad, porque el ISDEMU, con el decreto de retiro voluntario, entre comillas voluntario, ¿verdad? Promovió la salida de muchas personas porque en estas administraciones no quieren gente que tenga enfermedades, aunque las tenga controladas, no quieren gente, ¿verdad?, que sea sindicalista, aunque sea un derecho, no quieren gente mayor, aunque tenga la capacidad de trabajar todavía, ¿verdad? Entonces existen unos criterios bastante discriminatorios que en todas las instituciones se han aplicado. A ver, entonces pero, mucha gente se fue, ¿verdad? Sí. Se retiró en diciembre del 23, se redujo. Otra cantidad de gente que por razones personales decidió, interpuso renuncia, entonces Sí, la claro. planta había disminuido y estábamos como en un poquito más de 300 personas. A ver, eso que voy a mencionar lo hemos escuchado en otras instituciones, pero han llegado y les han dicho, mire, su plaza no va a continuar en razón de que será suprimida porque ya no tiene mayor función. Algunas de estas personas les mencionaron eso, llegaron con ese mismo argumento, esa premisa que les han dicho a los demás. Nos dieron la notificación y en la notificación dice que el ISDEMU no tiene capacidad financiera para seguir sosteniendo esa plaza. Eso mismo creo que dicen todas, ¿verdad? Pero ya la acción verbal, ¿verdad? Ya frente a la trabajadora, creo que fue distinta, porque a partir de lo que me han contado compañeras, ¿verdad? Como le digo, se distribuyeron equipos de jefaturas, unas fueron a Chalatenango, otras, pero ni siquiera les dejaban hablar, y apúrese, y así, bajo coacción, por razón de tiempo, aquí ya no se puede hacer nada, firme, ¿verdad? Entonces no hubo una oportunidad que la trabajadora preguntara por qué, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo esto, verdad? Porque al final ni siquiera nosotras tenemos claro cuáles fueron los criterios, porque imagínense estos casos de compañeras preparadas, profesionales en Santana, y una compañera abogada también, ¿verdad? Para afuera. Entonces, no importó el nivel académico, la experiencia, el conocimiento, nada, no importó la condición de vulnerabilidad, sea física, ¿verdad? Por identidad, nada, por condición familiar. Cuando son todos estos grupos de mujeres, obligación del ISDEMU protegerlas. Pero entonces, a 104 personas del registro que yo tengo, porque usted sabe que ahora no hay acceso a la información, entonces no se sabe precisar a ciencia cierta si son más de 104, pero la confirmación que tengo son 104, 4 hombres y 100 mujeres, ¿verdad? Pero con esas tres características: sindicalistas, ya sea de la Junta o afiliadas, ¿verdad? Mujeres con discapacidad, personal antiguo, ¿verdad? De las, digamos, administraciones anteriores. Entonces, ¿qué puede pensarse de eso? ¿Qué se puede creer de eso? No es casualidad, y pese a que en esa carta que mandamos le pedíamos qué criterios, si se llegaban a dar los despidos, qué criterios iban a dar, sigo esperando respuesta. Ahora, Catherine, estamos hablando también de que hay una gran cantidad de despidos, 104. De la totalidad de trabajadores y trabajadoras de ISDEMU, ¿con cuánto se está sosteniendo la institución ahora? ¿O se ha ido la mayoría? ¿O cómo es que sobrevive? ¿Cómo está el ambiente? Como dice la compañera Sonia, los despidos, nada más esa cantidad, pero ya muchas estaban renunciando. Entonces esto hace menos, aunque con las renuncias hay posibilidad de que integren otras plazas, ¿verdad? Sí. Con nuestros despidos, pues se sabe que no, por la misma supresión que dice el documento que nos dieron, y esto dice que no hay sostenibilidad para las plazas. Entonces, la cantidad de personas en este momento, en el caso del centro de atención especializado, que ahora se llaman los centros que eran de Ciudad Mujer, yo vengo desde la primera sede, que es de Colón. Sí. Yo inicié en el 2011 toda esta
este sueño de una primera dama, ¿verdad? De llegar a hacer todo lo que se hizo por el trabajo de las mujeres en ese momento. Entonces, en ese centro nada más, nosotras fuimos 7 las despedidas, habíamos 22 personas en total. En ellos se fue hasta el joven de sistemas, psicólogas, fue como así como yo parte de ordenanza, solo quedó una ordenanza y así ha quedado el recorte. No sé de qué manera están en este momento, ¿verdad?, llevando la función de las demás personas que estábamos, pero de 22 quitar 7, la cantidad que queda es bien. Y hay centros en los que quitaron 11, 14 y otras desaparecieron, porque las departamentales definitivamente las desaparecieron. Entonces, en este momento no sabemos al final cuál va a ser la funcionalidad de ISDEMU y cómo van a hacer toda esta gestión para darle para ejercer el trabajo que se hacía por las mujeres y poder darle todo lo que durante años se formó a través de Ciudad Mujer, ¿verdad? Que era un proceso alto, largo, amplio, todo basado en los derechos de las mujeres y defendiendo todo esto. Entiendo que la frustración es enorme la que hay ahorita. Sí. Por todo lo trabajado, claro, por el desarrollo que se venía dando y que ahora se ve frenada ese desarrollo. Sí, aparte de en la situación laboral, todo lo que es la sobrecarga laboral, ¿verdad?, que se le puede venir a las compañeras que han quedado. Incluso hay muchas compañeras que nos han expresado y han dicho: yo hubiera preferido mejor que me quitaran. Entonces, eso es una situación bien delicada porque ya no se va a ejercer el trabajo de la manera que tal vez en algún momento se llevaba a cabo. Y esto es preocupante, como dice Sonia, que cuál va a ser las políticas y todo lo que, de la manera como se va a trabajar por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces no sabemos, para ser el ente rector de todo esto, hasta nosotras nos preguntamos cómo van a darle la fusión a todo esto, ¿verdad? Bueno, y es que con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Otro de los puntos sumamente fuertes que se han tocado con respecto al desmantelamiento que está sufriendo ISDEMU es que 104 personas al momento han sido despedidas. No importa que tuvieran discapacidad, no importa que tuvieran alta experiencia, alta preparación, a nadie le ha importado y les han despedido. Ahora, alguien más dirá: mire, pero las personas que se han quedado, que agradezcan que se han quedado. Pero es que esto, ¿será que nos podemos preguntar? ¿Las personas que se han quedado están libres de acoso laboral u otro tipo de acoso para obligarles a que de igual manera más adelante renuncien? Por favor, Sonia Viñarte. Sí, es lamentable la disminución de los servicios institucionales, tanto en política pública como en la atención misma, aunque se presupone que es una prioridad, porque cerraron completamente, despidieron a todos los equipos, las oficinas departamentales, que en esta administración le llaman centros departamentales especializados, creo que le llaman. Y digo creo porque hemos tenido en un año 3 organigramas, cambio de nombres, cambios de figuras. Bueno, es un desorden el que ha habido, porque para mi opinión, con experiencia y conocimiento que yo tengo, no le apuestan. La planeación estratégica ha fallado mucho. Entonces, eran oficinas pequeñas, de 5, 4, bueno, incluso había una que tenía 3, ¿verdad? Entonces han desaparecido Aguachapán, Cabañas, La Paz, Chalatenango, San Vicente, La Libertad, ¿verdad? Solo una dejaron, Sonsonate, que según tengo entendido lo han dejado por el tema de la mujer de los pueblos originarios. Tienen al parecer un trabajo importante ahí, entonces la han dejado. Y lo que es San Salvador, ¿verdad? De ahí todos son los 6 centros especializados, lo que eran los 6
se dice desde Ciudad Mujer, entonces le cambiaron el nombre. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y le pongo por la pregunta que usted hacía un ejemplo, la unidad, dos unidades claves en la rectoría institucional, no en la atención a la violencia directa a la víctima, pero yo tengo experiencia también porque trabajé muchos años en eso, sino desde el planteamiento estratégico de la política pública, formación a todo el funcionariado del país y política pública. Esas dos unidades desaparecieron. En formación ha quedado solo un compañero, ¿verdad? ¿Qué capacidad va a tener una persona de dar y atender todas las demandas que puedan surgir, ¿verdad? Y dos, en la otra unidad, que era la encargada de velar por las políticas públicas, que las instituciones cumplieran el mandato, ¿verdad? Como me sostengo siempre de estas dos leyes, porque yo no hablo de lo que yo quiero, hablo de lo que las leyes nos exigen. Y entonces solo quedó una compañera, para que vean qué importancia tiene en esta administración el tema de formación y de política pública. Entonces, la apuesta estratégica supuestamente es la atención a la violencia. Pero, ¿qué es lo que está pasando al interior? Hay una violencia laboral, hay intimidación, hay coacción sindical, en el sentido de que han amenazado a las compañeras que tienen un listado, que si no se desafilian, son parte de ese listado y ese listado ha circulado, ¿verdad? Son parte de ese listado que se le va a mandar a CAPRES, que tiene Casa Presidencial que ver en las cosas internas de la institución. Si por ley dice que el IDEM es autónomo en lo técnico, financiero, político y administrativo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces aquí se hace lo que dice Casa Presidencial, entonces no se hace lo que dice la ley. Y esa es la parte dolorosa, ¿verdad? Y cuestionable desde el punto de vista de cumplimiento de ley. Entonces las compañeras están silenciadas, calladas y queriendo fingir, debiendo, mejor dicho, no queriendo, debiendo fingir que todo funciona bien. Cuando hay una jefatura que es la subdirectora de atención especializada, Noemí del Carmen Rosa, que voy a mencionar su nombre, que ella en semanas atrás se dedicó a estar llegando y preguntándole a las trabajadoras si seguían en el sindicato, que se desafiliaran, que si desafiliaban ella misma les mandaba el formulario, y si no se desafilian no hay problema, pero usted va a una lista que va para acá, ahí es donde ha venido una masiva desafiliación, ¿verdad? Y entonces se han dado el lujo todavía de crear una lista donde aparecen los nombres para que la gente se vea. ¿Cuál es la idea de intimidarlas? Que renuncien, que se vayan. Sí, desarticular uno al sindicato y dos, quizás justificar más adelante que por eso las despiden, porque es una administración, digo, se ha convertido, porque ya decía Catherine, la señora presidenta Yancy Salmerón no comenzó así, desde que ha sido nombrada presidenta, porque antes era directora, hoy es presidenta, para eso se reformó la ley. Hoy es presidenta con amplias facultades y se supone, ¿verdad?, según lo dijo la Asamblea Legislativa, que eso iba a ser para reforzar el IDEMU, darle más dientes y las competencias y no sé cuánto. Pero se ha utilizado, ¿verdad?, la señora de un cambio, de un giro, ¿verdad? Entonces, ahora es una administradora institucional antisindical, porque si no es ella, pero lo permite, ¿verdad? Entonces, es una situación grave porque es delitos que se están cometiendo. Se están cometiendo mínimo el delito de coacción a la libertad sindical y otros que están regulados en el Código Penal. Es más, el artículo 251 del Código de Trabajo dice que cuando hay despidos antisindicales no se puede alegar la disolución del sindicato porque es una estrategia patronal. Entonces a eso le están apostando, a debilitar el sindicato y hacer que la gente, porque como la mayoría que despidieron son compañeras afiliadas, ¿verdad? Y luego las que han quedado las están presionando, coaccionando a desafiliarse, y lo voy a decir públicamente porque tengo la prueba. Imagínense que han tenido las afiliadas que mandarle copia a la presidenta para demostrarle que se han desafiliado. ¿Qué le dice a ustedes? ¿De dónde nace esa matonería? Sí, porque como tienen todas las instituciones, y ese es otro discurso, otra narrativa que tiene la gente de que, pues sí, como todas las instituciones son de ellos, no podemos hacer nada. La gente está súper equivocada. Nosotras ya pusimos demanda como junta directiva, ¿verdad?,
acompañada con la UNT, a la federación a la que pertenecemos, por pusieron la nulidad demanda. del ¿O a dónde? despido, porque nosotros somos directivas sindicales y la Constitución mandata que no debimos haber sido despedidas. ¿Y a dónde pusieron la demanda? En el Tribunal del Servicio Civil. Entonces la gente dice, pero ahí no hacen nada. Pues sí, pero es la prueba. El no hacer nada es una prueba para saltar a otro nivel, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente, nada dura para siempre. Y todo lo que sube, cae. Son reglas de la vida. Entonces la gente debe de dejar el temor. Las compañeras, eso sí me duele mucho, que teniendo conocimiento de derechos de las mujeres, se han dejado intimidar. ¿Por qué? Porque juegan con el miedo de las personas y juegan con el hambre. Cuando digo el hambre me refiero a la necesidad del trabajo, porque de ahí vivimos. Pero hay un punto en que mi miedo no puede ser mayor que mi dignidad, ¿verdad? Entonces nosotras denunciamos esto y vamos a ir hasta Costa Rica, a la OIT, a denunciar, porque no es posible que una presidenta reciba copia de la afiliada donde le está demostrando que ella va a salir del sindicato. ¿Qué es eso? Pura injerencia sindical, así lo define la OIT. Injerencia sindical son todas aquellas prácticas de una patronal, de una administración, de una persona empleadora para controlar el sindicato, ¿verdad? Para hacerlo bajo sus órdenes o para debilitarlo. Entonces esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué no quieren que exista el sindicato? ¿Qué es lo que están tramando? Porque es más fácil, ¿verdad? Porque cuando nosotras estábamos, estas cosas no sucedían. Pero ahora que nosotras estamos fuera, ¿verdad? Entonces creen que la gente está sola, pero la gente no está sola. La gente me está informando lo que está pasando. Y es duro escuchar a compañeras por teléfono llorando, contándome lo que les están haciendo y suplicándome, porque eso no puedo dar nombres, ¿verdad? Suplicándome porque entonces les quitan inmediatamente el trabajo. Entonces, esto no se puede dejar de decir, pues hay que alzar la voz, porque no estamos en una fábrica, no estamos en una venta de camisas, estamos en un instituto que debe proteger los derechos de las mujeres. Pero el instituto tiene un problema de visión de todas las autoridades y muchas, y ahora peor que nunca. Los derechos que estas leyes mandan se manejan que solo son para las de afuera, pero no para las de adentro. Y estas leyes son para todas las mujeres independientemente de su condición, incluidas las trabajadoras. Entonces, yo no me puedo quedar callada. Hay otra narrativa con la que empezar, que yo ya no existo como secretaria general. A mí no me ha nombrado la patronal, a mí no me nombró la directora, ni la presidenta, ni los asesores, ni ninguna jefatura. A mí me nombró las personas afiliadas y nuestro proceso está todavía en el Ministerio de Trabajo. Y es más, con la figura del 251 del Código de Trabajo, yo puedo alegar perfectamente a nivel internacional que no se puede destruir el sindicato porque ha habido toda una práctica, ¿verdad?, de despidos antisindicales para disolver el sindicato. Entonces no se puede decir que el sindicato ha desaparecido. Ahí están las afiliadas, está una junta directiva. Entonces la gente no se debe dejar engañar, ni en esta institución ni en ninguna otra, porque lastimosamente estamos frente a titulares, hombres y mujeres en las administraciones que lo que están haciendo es eliminando los sindicatos. ¿Para qué? Para poder hacer con lo que quieran con la clase trabajadora y no haya defensa. Y yo, como siempre digo, también hay algo que hay que ponerle ojo a esto, que la existencia de los sindicatos o no existencia se amarra directamente con la corrupción. ¿Por qué? Porque el sindicato señala. Al no haber sindicato, ¿quién va a querer denunciar solito a nivel individual o solita a la persona? Entonces no se quieren sindicatos para que no se señalen las prácticas indebidas y a veces no solo laborales, sino de malos manejos administrativos, como por ejemplo que en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer hay jefaturas en cargos que no tienen el perfil, que están por puestos, por cheradas, por cuello o por lo que sea, pero no reúnen el perfil y ahí están. Y las personas conocedoras, con experiencia, fueron, ¿verdad?, despedidas. No es posible eso. Bueno, lamentablemente lo normal en estos días. Vamos a la pausa, regresamos en Criterios.
Y es que otro punto importante de analizar es que con el desmantelamiento de ISDEMU, ¿qué les queda a los grupos de protección especial, como por ejemplo la comunidad LGTBIQIA+? ¿Están en una situación mucho más vulnerable? Ay, por cierto, que esperaríamos que esta parte no se censure, porque, por ejemplo, no es algo que el Papa Francisco como tal querría para poder tocar estos temas que son de igual manera importantes porque estamos hablando de seres humanos. Así que, por favor, Catherine, ¿en qué condición quedan esos grupos? En realidad, en este momento, pues, ¿verdad? Completamente más vulneradas que nunca. En cuestiones de población LGBT, habíamos nada más 2 mujeres trans, una en San Miguel y yo de Colón, que todavía permanecíamos al frente de lo que fue parte de la Dirección de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión, que cuando llega el presidente elimina todas estas secretarías, incluida esta, mas sin embargo queda siempre funcionando Ciudad de Mujer. Pero todas las personas de la diversidad de todos los centros que habían sido en ese momento, desde el 2011 y conforme las otras instituciones, los otros centros se fueron comenzando, iban ingresando personas de la diversidad. Sí. Cuando él queda de presidente, quita a todas las personas, solo nos deja a 2, que es mi compañero de San Miguel y mi persona, que en este momento somos también despedidas. Todo esto con las transiciones. Ahora que comenzamos con ISDEMU, que fue comenzamos de una manera respetuosa, con cuestiones de diversidad, viene todo el proceso de la ideología de género que él tocó en algún momento fuera del país. Él pasó de apoyar a la población LGBTQ+, a promover políticas conservadoras, ¿verdad? La postura del presidente Nayib Bukele en torno a relegar la ideología de género trajo consecuencias bastante fuertes para la población dentro de varias instituciones, entre estas culturas que en algún momento fueron despedidas por haber presentado una obra teatral. Ante todo esto, la vulneración de todo lo que podría él en algún momento haber tenido, porque él nos prometió cosas diferentes en el 2019. Sí, así es. Entonces, él le dio vuelta a todo esto, basándose en los temas conservadores, y que son situaciones pro familia, ¿verdad? Y que no son acorde a todos sus, le llaman ¿A todos sus ideales? A todos los ideales que el gobierno en este momento tiene. Y tanto la población LGBT como las mujeres con discapacidad, adultas mayores, aparte de no haber un plan de gobierno para todo esto, en este momento quedan completamente vulneradas, y es obvio que que hay retrocesos a todos los avances que en algún momento se lograron en base a todas estas poblaciones. Entonces, es decir, estamos hablando que quedan en una condición muchísimo peor, quedan sin mayor protección, quedan sin voces dentro como tal de ISDEMU, y sobre todo no hay instituciones a las cuales ustedes puedan denunciar tal cual. Es correcto, porque como todos los órganos del Estado, ¿verdad?, están en una sola postura, entonces ni siquiera las denuncias que se puedan hacer tienen ninguna clase de validez. Siempre con las indicaciones de ISDEMU, incluso ISDEMU desde el primer momento que se habla de la ideología de género, y comienzan por el nivel educativo a eliminar todo lo relacionado a población LGBT, salud, que es bastante grave por todas las personas viviendo con VIH, ¿verdad? Y luego ISDEMU,
que también eliminamos todo lo brochure y todo lo que había de información sobre los derechos y la defensa que ISDEMO tenía hacia los derechos de la población LGBT. Sumamente lamentable. Y Sonia Viñerta, estamos hablando siempre en esta misma línea. Queremos preguntar si la violación de derechos o la vulneración a la integridad, por ejemplo, de las personas de la comunidad LGTB, es todavía superior a la que nosotros podríamos haber imaginado en un momento. ¿Hay un mayor acoso hacia las personas? Sí, claro. Como las personas se reservan pues su derecho de sus identidades, ¿verdad? Entonces, en el caso específico del ISDEMO, no sabemos incluso si hay más, porque no nos anda preguntando, mire, ¿y su identidad cuál es? ¿Su orientación cuál es? ¿Verdad? Eso Sí, no, claro, no yo sé. debería contratarlo usted por su capacidad, Exactamente. por su experiencia, por lo que sabe, no por su Digamos que en preferencia. este caso, Catherine habla en el sentido de las compañeras que se han definido públicamente como tal, Claro. que lo han revelado, pero puede ser incluso que haya más y no sabemos. Que hace la Asamblea Legislativa. Pero Correcto, entonces, pero en todas las instituciones ha sido la misma práctica y se considera una mayor vulneración porque ya es un elemento distintivo discriminatorio, ¿verdad? Es decir, negarle el acceso al trabajo, en este caso a personas, por una condición, sea su identidad, sea su orientación. Sí. Entonces es una vulneración que tiene un carácter más profundo, ¿verdad? Porque está basado precisamente en una negación de la, ¿cómo se llama? Del derecho que tiene, ¿verdad? Toda persona a su dignidad, independientemente de sus características o como sea. Entonces es grave que en la institución ocurra esto, ¿verdad? Es grave. Y en el Estado como tal, porque como dice Catherine, ha habido una traición, ¿verdad? Ha habido una traición política en el sentido de ofrecer acompañamiento, de ofrecer apoyo, utilizar a estas personas para ganar votos y después darles una patada, ¿verdad? Ignorarlas y discriminarlas y cerrarles las oportunidades a las que tienen derecho. Claro, porque, a ver, lo que pareciera en la actualidad en una sociedad tan conservadora es que si usted se declara abiertamente, pues pareciera que usted deja de ser humano, ¿sí? Y es algo con lo que se había venido luchando en los últimos años. Sí, y claramente, correcto. como Catherine ha mencionado, es un retroceso enorme, ¿sí, no? Sí, es un retroceso. Entonces, todo esto va a ser denunciado a nivel internacional, porque las leyes están, el problema en el marco de los derechos humanos es el irrespeto, no las normativas. Porque por ahí hace un par de años una diputada de este gobierno decía que estas leyes no sirven. Quienes no sirven son quienes las aplican mal, ¿verdad? Precisamente, porque incluso estas leyes son de avanzada. ¿Verdad? El problema es que la sociedad salvadoreña no ha avanzado tanto a nivel cultural, ¿verdad? Un problema de estructura cultural y entonces no se logra, ¿verdad? Porque las personas, aunque dicen que no se puede alegar de conocimiento, en automático no cambiamos por un decreto. Es un proceso transformador que puede llevar hasta décadas. Entonces las leyes, por eso digo, son de avanzada, porque son de un momento histórico en el que se comprendió, ¿verdad?, que debíamos de avanzar en el ejercicio y goce y derechos de las personas. Sí. Pero hay grupos, ¿verdad?, en el gobierno, detrás de, que no se miren, que están en contra de todo esto. Y a eso es lo que obedece este retroceso, pues, ¿verdad? Porque este gobierno y los anteriores, porque tampoco, no es que no existieron, pero en este gobierno se percibe más todo un conjunto de gente que está ahí, ¿verdad?, misógeno. Titulares misógenos que solo están teniendo la peña, ¿verdad?, por un discurso políticamente correcto, pero en el fondo no creen en esto, ni quieren. Por eso es el debilitamiento de la institución. Y yo siempre digo, y lo decía un grupo internacional, ¿verdad?, con el que nos reunimos, ¿cómo es posible que el Instituto de Protección de Bienestar Animal tenga más recursos presupuestarios que el mismo ISDEMO? ¿Cómo se permitió eso? ¿Cómo se explica eso? Entonces, en la escala de prioridades, los derechos de las mujeres no son prioridades para este gobierno. Lo que hay es un discurso políticamente correcto para mostrar una imagen, porque si fuera prioridad no se hubiera permitido todo este debilitamiento, ¿verdad?, o todo este desmantelamiento de la institución. ¿Por qué? Porque no solo perdemos las mujeres trabajadoras, pierde la población femenina de este país,
que somos más de 3 millones, representamos el 52.8%, y como le he dicho a todo el mundo, y lo dice, pero no que medio lo invente, sino que ahí está, que por cada 88 hombres habemos 100 mujeres. Entonces el ISDEMU trabaja para ese 52.8% con 150 personas, póngale, que ese es más o menos el estimado, ¿verdad? Pero como no hay acceso a la información, incluso voy a denunciar también algo que hoy que digo esto que se me quedaba, que hay una prohibición que las que fuimos despedidas y las sindicalistas no podemos entrar a la institución. No nos dejan pasar del portón por cualquier trámite que vayamos a hacer. Ahí en el portón vehicular tenemos que esperar. Eso sucede en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ¿verdad? Entonces es grave. Y el criterio discriminatorio, yo voy a hablar de mi persona. Si por edad me despidieron, es criterio discriminatorio porque tengo formación, tengo experiencia, tengo conocimiento. Soy una mujer hasta ahorita, digo aparentemente porque una vez en mi cuenta es edad, pero una mujer sana que podía seguir dándole a la institución, pero me quitaron. Criterio discriminatorio. Ah, pero el jefe, ¿verdad? Ahí está. Él es mucho mayor que yo, pero como tiene cuello político, ¿verdad? El subdirector o director de la administración y finanzas de la institución, ahí está, ahí sí, y es mayor, hombre, pero prefirieron despedir a la sindicalista, que es el otro criterio. Entonces, si a mí me despidieron por edad, discriminación. Si me despidieron por ser sindicalista, peor todavía, ¿verdad? Porque hay una protección hasta internacional para que esto no sucediera, pues. Entonces, es grave, no digamos estas poblaciones, ¿verdad?, de compañeras y compañeros que debieron tener cierta consideración porque la ley lo manda, pero no importó. Entonces, la dignidad humana de la clase trabajadora es la que ha sido vulnerada, ¿verdad? ¿Para qué? Para proteger otros intereses, ¿verdad?, económicos, políticos, que eso tiene que ver con la macroeconomía, ¿verdad? Entonces, se ha aprovechado el presupuesto austericida para deshacerse de los sindicalistas. ¿Y quién pierde? Es la clase trabajadora, pero le dan otro discurso, ¿verdad? Pues no, la clase trabajadora, si no tiene sindicatos al frente, la van a agarrar como quieren. Y eso es sumamente lamentable, así que nos trasladamos a la última pausa y regresamos en Criterios. Y es que, a fin de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar con ISDEMU? Por favor, Catherine. Bueno, nosotras, desde donde vemos, desde la perspectiva de donde se mira todo, ya con las transiciones anteriores que venimos como los centros de atención, en este momento y en esta situación que estamos viviendo, tenemos como un poco de conocimiento que se va a hacer una fusión en la que a las finales no se entiende. Una fusión de ISDEMU con otras instituciones o tratar la manera de, como la idea de este gobierno es reducir, ¿verdad? Reducir gastos. Y ya lo demostró con un montón de instituciones porque los despidos han sido generalizados a nivel institucional. Nada más era un rumor. Ajá, no eran rumores en ningún lugar, mucho menos en ISDEMU. Entonces, en este momento, la fusión que podría llegar a suceder es esa. Ya lo está viviendo el gobierno argentino, con este gobierno también que ha hecho prácticas parecidas o más bien iguales a la que el presidente, yo creo que están de la mano, ¿verdad? Y están así como en contacto conforme a las cosas que están haciendo, incluso hasta la población y todos los retrocesos que a nivel de país argentino están viviendo. Entonces, la fusión que llegaría a ocasionarse en este momento sería, no sabemos con seguridad y certeza, pero todo se ve a lo mismo mencionado ya. Los retrocesos están en cuestiones de derechos de las mujeres, porque no se escucha por ninguna parte más que solo
basados que la presidenta de IDEMU está haciendo como proyectos a través de la comunidad europea y todo esto, pero no hablan en sí sobre los verdaderos derechos de la mujer y toda la lucha que hay que ejercer a través del ente rector para las mujeres en El Salvador. Ahora, Sonia Viñerta, ya para terminar, ya para cerrar el programa, comparte la idea de que esto puede ser no solo un rumor, sino que dentro de poco tiempo se puede convertir en realidad una fusión, bueno, la desaparición total de ISDEMU para ser parte de otra institución. Sí, realmente no dejamos de reconocer que puede convertirse en una realidad por lo que hemos visto y por cómo se va acortando, ¿verdad? Se va acortando. Yo creo que lo que detiene ahorita son los proyectos millonarios que tiene el ISDEMU con la cooperación internacional. Eso creería yo que es lo que detiene. Y considero que de llevarse a cabo una fusión, no solo pierde a las trabajadoras, no solo perdería el sindicalismo, sino que perderían las mujeres de este país, la población femenina de El Salvador, y porque en el marco normativo el ISDEMU es un ente, le llamaban rectorantes, pero ahora está reconocido como el Mecanismo Nacional para el Adelanto. Imagínense de un instituto pasarlo, por ejemplo, a una dirección. O sea, qué diferencia más grande, ¿verdad? Porque ahorita están trabajando reformas de estas leyes. ¿Qué le van a poner o qué le van a quitar? No se sabe. Y como hay poca información, porque una característica ha sido de esta administración y en todo el Estado, no dar información, no dar respuesta, ocultar datos, no se puede asegurar, pero no dudamos que pueda ser posible. Pero mientras tanto eso no llegue, es importante que las personas que nos escuchen hagan valer sus derechos. Las mujeres, ¿cuántos miles de mujeres hay despedidas que pueden hacer uso, ¿verdad?, de lo que debe ser? Porque ahorita viene una ola de visitas internacionales a verificar lo que se ha dicho, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos uso porque los derechos de la clase trabajadora, dice la Constitución, son irrenunciables. Entonces no podemos ceder y quedarnos calladas. Entonces hay que vencer el miedo famoso porque nos tienen miedo. ¿Por qué nos arremeten? ¿Por qué nos quieren eliminar los sindicatos? Porque nos tienen miedo. Y nosotros no les tenemos miedo. Entonces por eso estamos aquí, porque estamos sustentadas en nuestros derechos, ¿verdad? Y las normas que deben de garantizar esos derechos. Todavía consideramos que hay espacios internacionales que no hemos tocado a donde vamos a llegar. Bueno. Y es que así hemos llegado al final del programa. No nos vamos sin antes agradecerle. Caterina Escobar, ha sido un placer. Gracias. Muy agradecida de parte de nosotras como Junta y gracias. Sonia Viñerta. Muchas gracias. Solo recordarle que ya viene el 8 de marzo, ¿verdad? Sí. A ver qué deciden estas instituciones, de qué van a hablar. Desde luego. Y el espacio, pues, aquí lo tienen. Sí. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.